preguntáis sobre si Trump gana las elecciones, la guerra de Ucrania acabará. Bueno, la guerra de Ucrania acabará tarde o temprano. Gane quien gana las elecciones. Sí. Lo que importa más es en qué términos y condiciones va a llegar a su fin este conflicto. Si Estados Unidos retira plenamente el apoyo militar a Ucrania, dudas al respecto de hasta qué punto esto podría ser así. Con una victoria de Trump, vamos a suponer que este escenario. ¿La guerra se acaba antes? Depende también de lo que haga la Unión Europea. Depende también de lo que decide la propia Ucrania. Hay muchos factores entrelazados que me resulta difícil poner una mano en el fuego de esto ocurrirá o esto no. Si la pregunta es, ¿gana Trump el, no sé qué día de noviembre es, el 19 de noviembre creo, algo por así, las elecciones, y al día siguiente termina la guerra de Ucrania? No, eso no va a pasar. Hay que hacerse la idea de que la guerra de Ucrania durará al menos un año más, mínimo, y probablemente yo no descarto otros 2. No, y además que O incluso 3. yo entiendo la pregunta, ¿eh? Lo que Trump ha dejado claro en todo momento en la campaña y lo sigue dejando claro es que Ucrania es nada cercano a existencial para Estados Unidos. No. Y en ese sentido, lo que sí puede esperarse. A ver, hay una diferencia entre bola de cristal y que podamos confirmar ciertas cosas. ¿Sabemos si terminará antes la guerra de Ucrania en caso de que gane Trump las elecciones? No. ¿Sabemos que se confirmará y se cronificará el alejamiento de Estados Unidos con respecto al conflicto? Es muy probable. Es muy Sí, pero probable, lo cierto es que, salvo que Trump dé un giro de 180 grados de su discurso, que no parece probable. correcto, pero lo cierto es que ahora mismo Estados Unidos, esto no es cierto, es de hace 2 días, ¿no? Pero se ha tirado meses y meses sin aprobar Claro. nuevos paquetes de ayuda para Ucrania. Y esto es así, esto es objetivamente Sí. cierto. Y a ese efecto, digamos, eso no cambiará tanto. Pero lo que pasa es que cómo afectará eso a la postura europea y a la postura ucraniana es lo verdaderamente relevante. Pero bueno, Claro. luego se irá viendo. Es cierto que con Biden la ayuda está estancada, lo sabemos. Es cierto que, entre otras cosas, el estallido del conflicto en Oriente Medio ha complejizado la posición del gobierno de Biden. Lo que pasa es que, en caso de que Trump volviese a la Casa Blanca, lo que hoy es posiblemente una cuestión coyuntural, que es a lo que se agarra Ucrania, los actores europeos, que entienden que el alejamiento de Estados Unidos con respecto a la guerra en Ucrania es una cuestión temporal o coyuntural y que se puede revertir. Lo que pasaría en caso de que ganase Trump es que probablemente los actores europeos de Ucrania y también Rusia, asumiría que ese alejamiento de Estados Unidos respecto a Ucrania ya iba a ser permanente, o al menos durante 4 años. Y eso cambia, aunque en lo material quizá no cambie sustancialmente con lo que hoy está aportando Estados Unidos al conflicto, el que se borre toda esperanza para los actores europeos y para Ucrania de que Estados Unidos se involucre en mayor medida, sí que afecta al conflicto, evidentemente. Pero bueno, de ahí a que podamos responder esa pregunta ya es otro cantar, Vale. evidentemente. Bueno, nos preguntan también sobre si creemos que podría haber una nueva entrada de tropas rusas por el norte o si, bueno, también nos preguntan sobre un grupo, si creemos que podría haber una intervención directa de la OTAN en el conflicto. Ahora vamos sobre este tema que va a seguir surgiendo. Probablemente, teniendo en cuenta lo que esperamos que diga mañana Macron, va a volver a surgir una vez más. Pero bueno, sobre si creemos que Rusia puede entrar nuevamente por el norte. Posible es. ¿Va a ocurrir a corto plazo? No. Incluso en el medio tengo mis dudas. Ahora mismo la prioridad absoluta de Rusia es recuperar el control del Donbass y posiblemente volver a avanzar por primera vez hasta Zaporizhia ciudad. Yo creo que eso es la máxima prioridad junto con llegar a los kills dentro de Kharkov. Yo no espero que abran nuevos frentes, salvo que se muestre una oportunidad muy clara de colapsar las líneas ucranianas. En ese caso, nuevamente, es algo en lo que no pongo la mano en el fuego. Solo digo que en el corto o medio plazo no me parece que lo vayan a hacer. Pero si la situación. Ellos, desde luego, conocen mucho mejor cuál es la situación del frente que yo. En ese sentido, ¿no? Quiero decir, nosotros podemos hacer todo análisis, pero nunca tendremos todos los datos que pueden estar viendo cualquiera de los dos bandos, realmente, ¿no? Así que es algo que hay límites a cuanto podemos especular. Posible es, probable, yo ahora mismo no lo veo. Tenéis, por Luego, cierto, el link a la cobertura, lo acabamos de pasar por el chat, ¿vale? Esta misma cobertura, este mismo mapa interactivo que estáis viendo, podéis acceder vosotros en la página web y consultarlo a vuestra libertad y responsabilidad. vale, bueno, está haciendo muchas
preguntas relacionadas con la OTAN o el envío de tropas a Ucrania en general. A ver, hay que tener en cuenta varias cuestiones. Bueno, para empezar, primero voy a quitar el miedo que me han preguntado. Nos preguntaban si Francia o Reino Unido, por ejemplo, envían tropas a Ucrania, ¿creéis posible que Rusia les atacara aunque el conflicto se mantuviera acotado al territorio ucraniano? Yo estoy seguro que si cualquier tropa occidental que entre en Ucrania es un objetivo para Rusia, en ese sentido. Es un objetivo perfectamente plausible, salvo que lo hagan en una de las opciones que hemos planteado en directos anteriores, que es marcar por así decirlo, la línea hasta aquí. A sentarse en el oeste de Ucrania, principalmente, en las regiones del oeste de Ucrania, y decir, hasta aquí puedes llegar Rusia, más de esto no puedes llegar. Una posición muy cínica y muy complicada, pero es una posibilidad de despliegue de tropas que yo considero factible. Lo que ha hablado, por ejemplo, Macron, creo que ha hecho menciones explícitas a Odessa. Es posible que se trate de marcar una línea, y aunque ahí me parece un riesgo marcar esa línea, porque yo sé que había Odessa con un interés mucho más relevante para Rusia que el oeste de Ucrania o incluso la propia Kiev, pero todo habrá que verse. ¿Es posible que se manden tropas a Ucrania? Sí. Yo quiero dejarlo aquí claro mi posición al respecto. No espero una guerra abierta con Rusia por Ucrania, pero contemplo perfectamente que se puedan enviar tropas dentro de no menos de un año, eso también es importante. Si la situación de Ucrania continúa empeorando significativamente, yo creo que podemos ver algún tipo de despliegue de tropas en territorio ucraniano. ¿Con qué misión, en qué cantidad y muchas otras preguntas posibles? No me meto, porque creo que el abanico de posibilidades es enorme y me gustaría tratarlo aquí teniendo más compañeros del equipo que esté seguimiento del tema ucraniano en general, para poder debatir y contrastar más opiniones que esa mía sola, ¿no? Pero yo creo que es algo factible. Más preguntas que nos hacéis. Y en el lado ruso, ¿hay algún problema o límite de suministro? Si han tenido que comprar una gran cantidad de munición a Corea, ¿en qué momento habrá una bajada de capacidad rusa? Pues de hecho, la capacidad rusa lo que está es en crecimiento, claro. Hace creo que 3 días la CNN estaba publicando que ahora mismo Rusia tiene más capacidad de proyección que toda la Unión Europea y Estados Unidos juntos, en términos de municiones de artillería, tiene 3 veces más capacidad. La compra de municiones a Corea del Norte o a Irán, como se ha planteado, no debe entenderse como un Rusia está desesperado y está rascando el fondo del barril buscando nuevas municiones. Debe entenderse como Rusia quiere mantener unas reservas activas, Rusia quiere continuar incrementando la capacidad de sus operaciones y no por ello está quedándose sin ellas. Hemos escuchado 1000 veces la cantinela de Rusia no tiene más misiles, Rusia no tiene más proyectos de artillería, dentro de un mes Rusia ya no puede más. Hemos visto hasta ahora que es claramente mentira y que Rusia está en incremento de sus capacidades ahora mismo. El ejército ruso se hace más fuerte ahora mismo, no más débil. Vale. ¿Qué más cuestiones? Nos preguntan nuevamente sobre las incursiones que ha habido en Kursk y en Belgorod, las regiones de Kursk y Belgorod, preguntándonos sobre por qué se ocurren, cuál es el objetivo. Lo primero, hay que entender que es una cuestión de un mensaje político, sobre todo. No es un intento, a pesar de lo que puedan decir los rusos, de que es un intento de capturar territorio para posteriormente hacer un intercambio o cuestiones por el estilo. Yo, desde luego, no contemplo que se pueda leer en esos términos. A mí me parece un intento de proclama política de hay rusos en oposición a Putin, hay una oposición interna a Putin, intentar provocar que se ocurra algo dentro de Rusia de una manera más propagandística que funcional en ese sentido. No creo que haya una posibilidad real de penetración y no creo que Ucrania tenga recursos que le sobren en este momento como para intentar entrar en territorio ruso. De hecho, el hacerlo, la razón por la que lo hacen con unidades de rusos opositores es precisamente porque si las tropas ucranianas tratasen de tomar territorio ruso, sería la excusa más fácil del mundo para galvanizar e incrementar aún más el esfuerzo bélico ruso con apoyo de la población. No me parece, o sea, no creo que en ningún caso sea el control territorial el objetivo de estas operaciones. Vale, más preguntas. Bueno, se nos preguntan mucho por qué no se abre otros frentes, Kharkov o más al norte, lo que sea.
por mucho que Rusia está ahora mismo en una mejor situación de recursos que Ucrania, eso no significa tampoco que le sobren 100.000 soldados para desplegarlos y abriendo un frente en Kharkov o en cualquier otro sitio. Y además, un cambio drástico en las dinámicas del frente podría provocar cambios a nivel estratégico que podrían ser contraproducentes para Rusia. Si, por ejemplo, Rusia hiciese una ruptura brutal, por ejemplo, entrando entre Kharkov y Sumy y capturase una gran cantidad de territorio en la zona, eso podría, por ejemplo, alterar las dinámicas de voto en el Parlamento estadounidense y hacer que pase ese paquete de ayuda. A Rusia ahora mismo no le interesa hacer una ruptura drástica hasta que estemos muy cerca de verano, quizá otoño, incluso. Hasta entonces, cualquier cambio muy drástico, que no sea algo progresivo, que sea algo percentual, como está siendo hasta ahora, corre el riesgo de provocar un efecto mariposa que sea peligroso para el desarrollo, por así decirlo, del conflicto. Me parece que sobre todo es algo que tener en cuenta en ese sentido. Y por supuesto, también hay que tener en cuenta el hecho de que el frente va lento, pero no le va mal a Rusia en el momento actual. Seguimos viendo esos avances progresivos. Claramente Rusia está ganando más terreno del que consigue ganar Ucrania, que es prácticamente nada. Por lo tanto, yo creo que valorando esto, teniéndolo, digamos, en cuenta, no, pues no especularía. Pues esas son las razones por las que os decía antes que no creo que vaya a producirse ningún tipo de irrupción nueva en los próximos, a corto o medio plazo, vaya.